Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a otra entrada de la página Control Automático Educación. Les doy la bienvenida a el tercer video del control predictivo GPC. En el día de hoy vamos a ver ejemplos, vamos a ver cómo se aplica todo lo que vimos en el video 1 y en el video 2 del control predictivo GPC. Toda esa teoría que vimos vamos a llevarla al ejemplo. Este va a ser entonces el último video de GPC para el caso de ejemplos sin restricciones. Recordamos que en el video anterior, en el video 2, vimos en qué consistían los problemas con restricciones, que en realidad son todos los problemas que vamos a encontrar en la industria. Y vimos que vamos a empezar a utilizar primero sin restricciones para entender la idea y el concepto acerca del GPC. Vimos que cuando era con restricciones ya usábamos la función QuadPro del MATLAB, pero eso ya lo veremos en próximos videos. En este video entonces vamos a ver los ejemplos. Todo va a estar posteado aquí en la página controlautomaticoeducacion.com. Entonces mi nombre es Sergio Castaño y les doy la bienvenida nuevamente al curso. No olviden suscribirse al canal de YouTube, pueden darle clic aquí en el botón de suscribir o pueden darle me gusta, aquí está en portugués, pero igual pueden darle me gusta a la página, a la fanpage del Facebook. Muy bien, entonces lo que vamos a ver en este ejemplo, aquí coloqué tres funciones de transferencia diferentes. La idea es hacer un control GPC para cada una de estas funciones de transferencia. La primera función de transferencia es la que hicimos en nuestros dos videos anteriores, la del ejemplo, con la que aprendimos cómo es que funciona el control GPC. Recordamos entonces que como aquí no habían ceros, veíamos en el video 2 que en la respuesta libre no aparecían acciones de control pasada por causa de que aquí no habían ceros en el GPC, si lo recuerdan. Por eso en los otros ejemplos decidí colocar funciones de transferencias que tuvieran ceros y también que tengan retardos. Aquí vemos que este tiene un retardo de 1 y este tiene un retardo de 2. Este es de primer orden, este es de segundo orden y ambas tienen ceros, lo que significa que van a aparecer acciones de control pasadas que se van a adicionar a nuestra respuesta libre. Espero entonces ya con este ejemplo ya quede un poco claro en qué consiste el control GPC. Aquí en la página entonces les dejo el código en MATLAB, aquí lo pueden obtener, descargar, pueden utilizarlo y pueden empezar a practicar ustedes mismos desde sus casas y empezar a hacer ejemplos y a aprender a cómo es que funciona este control. Vámonos aquí directamente al MATLAB, aquí ya tengo el código. Vamos a darle play, por ejemplo, lo hice a base de menú. Aquí está el ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3. Por ejemplo, si le doy clic en el ejemplo 1, me sale la planta, que lo vemos aquí abajo, es .5, z a la menos 1, 1 menos .5. Aquí vemos la respuesta del control. El control sigue la referencia perfectamente y la acción de control es bien suave. Vemos que él es capaz de rechazar unas perturbaciones que le metí. Y perfecto, el control funciona muy bien. Vamos entonces primero a explicar el código paso a paso para que ustedes no se pierdan. Iniciamos entonces como siempre, vamos a limpiar pantalla, limpiamos variables y cerramos todas las gráficas que estén abiertas. Creo un menú con esta instrucción menú. Aquí simplemente coloco el título del menú y los tres botones. Y entonces por ejemplo si escojo ejemplo 1, W se va a poner en 1. Si cojo ejemplo 2, W se pone en 2, o si coloco ejemplo 3, W se pone en 3. Y aquí simplemente selecciono las tres plantas. Si es el ejemplo 1, cargo la función de transferencia. Recordamos que B es el numerador, A es el denominador. Aquí en este caso no tengo retardo, entonces es 0 y el tiempo de muestreo es 1. Lo mismo es para si W vale 2, simplemente cargo el ejemplo 2. Y si W es 3, cargo el ejemplo 3. Y por ejemplo aquí en este caso coloqué para el ejemplo 3 un tiempo de muestreo diferente de 0.5. Coloco en FTZ, utilizo field
b, a, t. Fill es para colocar así las funciones de transferencia en potencias negativas, y le adiciono el retardo con esta instrucción. ftz ya está cargada con la función de transferencia punto IODelay igual a d. D es el retardo. Acá lo coloqué sin punto y coma para que se muestre aquí en pantalla cuál es la función de transferencia que estamos usando. Esto simplemente es, aquí no estamos utilizando esto para nada, simplemente es como para visualizar aquí abajo la función de transferencia. Vámonos entonces a los parámetros de sintonía del GPC. Vamos a colocar una ventana de predicción de 3, como lo vimos en el ejemplo. Este ejemplo lo vamos a hacer con una ventana de predicción de 3. Entonces recordábamos que nuestra función de costo, si la tengo por aquí a la mano, entonces si tengo la función de costo, recordamos que va desde n1 hasta n2 de la ponderación del error, y va desde 1 hasta n1 de la ponderación de mi acción de control. Entonces, como tengo una ventana de predicción de 3, siempre n1 va a comenzar desde el retardo más 1. Siempre ese va a ser mi horizonte inicial. Y mi horizonte final también va a ser d más n, que va a ser mi ventana de predicción. En este caso sería 3. Por último, mi horizonte de entrada o mi horizonte de control va a ser igual a n, también es 3 en este caso. Aquí tenemos el lambda igual a 1 y el delta igual a 1. Entonces aquí colocamos este delta igual a 1 y lambda igual a 1, es decir que no estoy ponderando nada, lo voy a dejar así unitario. Y ya coloqué donde inicia N1 hasta donde va N2, sería mi horizonte de predicción. Y ya coloqué hasta donde va NU, que sería mi horizonte de control. Calculo las matrices Q lambda y Q delta, que ya habíamos visto en los videos pasados, que llegábamos a las expresiones de Q lambda y Q delta. Llegábamos a ellas aquí. Teníamos lo que era Q lambda y Q delta. Y por último, vemos que esas funciones serían entonces diagonal, como delta y lambda son 1, serían una matriz de identidad, entonces no afectan en nada. Y perfecto, ya entonces colocamos los parámetros de sintonía. Ahora vamos a hallar las ecuaciones diofantinas, vamos a hallar el parámetro E y el parámetro F. Para eso voy a utilizar esta función Diophantine. Esta función se las voy a dejar ahí en la página para que ustedes la descarguen. Es una función, aquí la tengo, es una función hecha por el profesor Julio Norbey Rico y Eduardo F. Camacho, tomada del libro Control of Death Time Process. Este es el orientador mío de la maestría, el profesor Julio. Les voy a dejar entonces la función de él, que simplemente retorna las ecuaciones diofantinas, retorna el polinomio E y retorna el polinomio F. Sabemos que el polinomio E yo lo coloqué en, entonces él me va a retornar una matriz y yo simplemente voy a tomar la última fila. Este va a ser entonces lo que hago aquí. El polinomio E, tomo la última fila y este va a ser mi polinomio E. Es lo mismo el polinomio F. El polinomio F sería la respuesta libre. También él se va a llenar y simplemente voy a tomar desde la columna 1 hasta mi horizonte de predicción. Recordamos que entonces mi n era 3, entonces solo voy a tomar hasta el horizonte de predicción desde 1 hasta el fin, o sea, desde la primera fila hasta el fin. Por ejemplo, en este caso son 2, entonces sería el fin 2. Si es 3, va hasta 3 y así sucesivamente. Bueno, aquí lo que hacemos después es preguntar si en el polinomio B, o sea en mi numerador, el primer término es 0. Si es 0, entonces vuelvo, elimino ese 0 y comienzo desde el término que no es 0.
si veíamos, por ejemplo, aquí arriba, obviamente, cuando se inicializa el polinomio, el primer término se tiene que colocar en 0 para que él quede en la forma o en la expresión correcta. Entonces b inicialmente estaba representado así, entre 0 y 0.5. Aquí lo que estoy haciendo es eliminar el 0 del polinomio b. Eso por lo general siempre queda cuando discretizamos. Aquí en MATLAB también va a quedar, en términos generales siempre va a quedar el primer término en 0. Entonces yo lo que hago es eliminarlo, así mi polinomio b comienza desde el punto 5. Calculo entonces el polinomio g. Recordábamos entonces que el polinomio g era la convolución o el producto entre los dos polinomios, entre el polinomio e y el polinomio b. Hago el producto entre los dos y me va a quedar el polinomio g. Entonces g es simplemente los coeficientes de la planta al escalón. Ya haber calculado este polinomio g, creo la matriz g, que sería mi matriz de la respuesta de los coeficientes del escalón. Tiene que tener una longitud de n, que es mi horizonte de predicción, por nu, que es mi horizonte de control. Siempre tiene una longitud de ese tipo. Inicializo en 0 la matriz, entonces me va a quedar como es 3×3. Yo estoy colocando horizonte de predicción 3 y horizonte de control 3. Me va a quedar una matriz así, 3×3, inicializadas todas en 0. Y aquí en este for simplemente relleno la matriz g con los coeficientes del polinomio g. Y así me va a quedar mi matriz con los coeficientes de la respuesta al escalón. Que si recordábamos, era la que teníamos aquí. Era esta la que teníamos, es exactamente la misma que teníamos acá, 0.5, 0.75 y 8.75. Aquí la vemos, quedó totalmente igual al ejemplo que habíamos visto en el video de la parte 2 del GPC. Perfecto, acabamos entonces de llenar nuestra matriz G. Aquí vamos a determinar los coeficientes de control pasados. Recordamos que en este ejemplo los coeficientes de control pasados eran 0, no existían. Miremos aquí que aquí vamos a calcular el polinomio f solamente como para ver que aquí con la Diofantina, recordemos que la Diofantina nos arrojó la f, colocámosla aquí, nos da estos términos que son estos términos de aquí, solo como para que lo observemos. Ahora entonces, volviendo aquí a los coeficientes pasados, como no tenemos, nos va a dar 0 aquí, porque por causa de que nuestro numerador no tiene ceros. Aquí nuestro numerador no tiene ceros, por eso no vamos a tener controles pasados, pero igual vamos a ver cómo funciona. Lo voy a dejar así, vamos a saltarlo. Igual esto nos va a arrojar, nos va a dar 0. Lo vamos a estudiar ahorita con el segundo ejemplo. Por último, entonces calculo la función de costo, que es sin restricciones. Recordábamos que lo vimos al final del video pasado, que simplemente era esta ecuación: g transpuesta por q delta por g más q lambda inverso por g transpuesta por q delta. Básicamente sería esto mi función de objetivo. Este w menos f es la referencia menos la respuesta libre. Este sí se tiene que calcular interactivamente en cada periodo demostrado, pero entonces podemos calcular este término y nombrarlo como una k, este primer término. Eso es lo que hicimos aquí. Está exactamente igual, g transpuesta por q delta por g más q lambda por g transpuesta. Esto me va a arrojar una matriz mn, que la llame así. A mí solo me va a interesar la primera línea. La primera línea la voy a llamar como k1 y esta va a ser como mi ley de optimización o mi ley de control. Aquí le estoy diciendo que solamente me tome la primera línea de esa matriz mn y por ende entonces me va a quedar
que K1 es efectivamente la primera línea, solamente necesitamos la primera línea de esa matriz y solo necesitamos calcularlo una sola vez porque estamos trabajando en un problema sin restricción. Eso es todo, ese es el control predictivo, ya acabamos. Solo nos falta entonces simular. Vamos a hacer el loop de control. Ustedes pueden simularlo en, no sé, en Simulink o como quieran. A mí no me gusta usar el Simulink mucho, yo prefiero hacer todo en código, programación, y yo lo hago así, de la siguiente manera. Empiezo el loop de control, coloco una variable con el número de interacciones, voy a decir que voy a simular 160 interacciones, coloco el incremento de control en 0, el incremento sería en este caso el delta de U, delta de U, incremento de control. Voy a utilizar los controles anteriores, entonces inicializo los 10 primeros controles anteriores en 0. Esta va a ser, la U va a ser mi señal de control, entonces inicializo, eso va a ser también un vector, las 10 primeras U las inicializo en 0. YM va a ser la salida de mi sistema, de mi planta, entonces también inicializo las 10 primeras muestras en 0. Y R va a ser mi set point o mi referencia, también lo mismo, eso es un vector, inicializo las 10 primeras posiciones en 0. Aquí voy a colocar la referencia, le voy a decir listo, yo quiero que la referencia entre 9 y 40, como estamos en un tiempo de muestreo de 1 segundo, entonces entre 9 segundos y 40 segundos que la referencia sea 1, un escalón unitario. Entre 41 segundos y 80 segundos que la referencia sea 3. Entre 81 y 120 que la referencia sea 2. Y 120 a nit siga siendo 2, listo. Nit, recordemos el número de interacciones que son 160. Aquí va a colocar una perturbación, algo que va a entrar al sistema en el minuto, del minuto 1 al 119, que no entre nada. Y en el minuto 120 hasta el final entra una perturbación chiquitica, una perturbación pequeña de 0.1. Aquí voy a averiguar la longitud del polinomio f de mi vector libre con size y voy a guardar esa longitud. Aquí sería la longitud, la posición 1, 2, colocamos size f, me coloca que la longitud es 2, entonces ese 2 es lo que voy a almacenar aquí en longitud de UF. De UF va a ser mi incremento de control de la respuesta libre, por eso es D, U de incremento de control y F de free en inglés o respuesta libre. Lo mismo voy a calcular la longitud de mis controles pasados. Yo llamé mis controles pasados como UG, que fue lo que me salté aquí, que no lo quise explicar porque en este ejemplo no es 0. Aquí simplemente hallo la longitud también de ese vector y almaceno la longitud del vector. Por último, coloco mi vector de mis incrementos de control, simplemente los inicializo. Estos son los incrementos de control pasados de la respuesta libre, y ahora sí comienzo mi ciclo infinito, mi ciclo for. Como voy a comenzar, comienzo desde un número más o menos pequeño, comienzo desde 9 y voy hasta el número de interacciones, o sea voy a repetir esto, el número de interacciones que voy a simular, o sea 160. Recordamos entonces que en el menú habíamos colocado el ejemplo 1, entonces W es 1, entonces voy a obtener que la respuesta de este sistema, de esta función de transferencia, miremosla aquí, que sería primero el polinomio B en la posición 1, recordemos que ya eliminamos el 0, entonces el B en la posición 1 es 0.5, multiplicado por U de K en el instante K menos 1, recordábamos que siempre es K menos 1, menos el retardo, en este caso no tenemos retardo, aquí vemos que no hay retardo, entonces es 0, y listo, menos el denominador, o sea sería A en la posición 2, en la posición 1 es 1, entonces no se coloca, menos la posición A2, entonces sería menos 0.5 por YM en un instante anterior, debido a este Z a la menos 1, entonces sería YM K a la menos 1.
Y por último simplemente le sumamos la perturbación, la perturbación pequeña que le habíamos colocado aquí en el instante actual, K. Este entonces es para el ejemplo 1. Calculado la respuesta en ese instante K, calculo la respuesta libre. Entonces comienzo respuesta libre, comiéncela en 0. La respuesta libre, entonces como la comencé en 0, voy a hacer un for de 1 hasta la longitud de la respuesta libre de las acciones de control pasada de UF, que ese lo habíamos inicializado aquí. Ya soluciona simplemente la longitud que tengo de f, que sería mi vector de respuesta libre de mi Diophantine. Entonces comienzo free es 0, comienza en 0, listo. Ym en el instante k menos i más 1, o sea este ym, él comienza, aquí lo dejé en paréntesis que va a ser más fácil verlo en comentario, perdón. Lo que hace esta instrucción aquí, que yo la dejé interactiva, recursiva, es simplemente esto: tomar mi salida de la planta actual multiplicada por f. Recordamos que f era mi Diofantina, que hace alusión a la respuesta libre. Entonces él toma y por la primera columna de f, o sea y en el instante actual por esta primera columna, más y o mi salida en el instante anterior por esta segunda columna. Aquí en este ejemplo solo iríamos hasta estas dos primeras, y por último le sumo UG por el incremento de control. Aquí lo que coloqué fue simplemente lo que habíamos visto, es esta ecuación. Aquí veíamos que entonces y multiplica esta primera columna y y a la menos 1 multiplica esta segunda columna. Y aquí el UG sería esta columna de aquí, que recordemos aquí en este caso este UG es 0, entonces vamos a mirarlo aquí. UG es 0, es alusión a este 0 por los delta de U pasados, que tampoco tengo, entonces también van a ser 0. Listo, ya tengo. Entonces eso fue lo que hice aquí de manera recursiva con mi respuesta libre. También pueden comentar aquí si quieren, pues aquí queda más directo. A mí me gusta hacer que todo quede como reutilizable, no estar dependiendo mucho del tipo de planta. Por último calculo la ley de control. La ley de control es el incremento, lo llamé como incremento de U, el delta de U, es igual a K1, que ya lo habíamos calculado. K1 era todo este término de aquí que tengo seleccionado, por la referencia menos la respuesta libre. La tengo aquí, referencia menos respuesta libre. Perfecto, ahora pregunto, si el K es igual a 1, pues simplemente UK, la acción de control UK, U, sea igual a este incremento de control. Y de lo contrario, la acción de control va a ser igual a mi acción de control pasada más mi incremento de control. Lo habíamos visto entonces que mi acción de control es esta, igual al incremento de control más mi control pasado, U de T-1. Entonces ahí ya tengo mi acción de control U, esta U, que es la que yo le estoy inyectando aquí arriba a mi salida del proceso. Aquí que multiplica a mi B, si lo recuerdan, multiplica a mi B. O sea que esa es la que está entrando a mi proceso y lo que está controlando mi proceso. Aquí entonces ya calculé mi ley de control. Simplemente ahora solo me queda actualizar vectores. Entonces aquí utilizo una variable auxiliar para actualizar los vectores de mis acciones de controles anteriores o pasadas. Le digo entonces que aquí en auxiliar me guarde lo que tenga en U anterior, que lo inicialicé en 0, desde 1 hasta la longitud de B-1. Y aquí en U anterior, entonces guardo el U que calculé actualmente,
y guardo las U anteriores -1. Por último, actualizo los incrementos de control, o lo que era DUF, que lo voy a utilizar en mi respuesta libre, que son mis controles pasados. Entonces aquí vemos que los controles pasados están influenciados por el incremento de control. Recordemos que INC es el delta de U, y aquí voy guardando los controles que yo utilicé en mi planta, los voy guardando, los incrementos pasados. Yo calculé un control, por ejemplo, hoy acabo de calcular este control en el instante actual, basado en el incremento de control que estaba aquí. Entonces este incremento de control me sirvió para calcular la acción de control. Ya simplemente lo guardo en este vector DUF, diciendo, este control yo lo utilicé, ya esto es un control pasado, déjelo ahí porque lo voy a utilizar en mi respuesta libre para mis próximas interacciones. Amigos, eso es todo. Aquí lo que queda, esto es simplemente para graficar. Muestra esta gráfica y sencillo. Vamos entonces a darle play. Vamos a ver cómo se comporta, por ejemplo, en el ejemplo 2. Le doy clic en el ejemplo 2. Aquí vemos la función de transferencia del ejemplo 2, que ya tiene un retardo de 1, tiene un 0 y es una función de primer orden. Vemos que aquí es más lenta la respuesta, pero que de igual manera consigue controlarla. Y vemos que cuando entra la perturbación en 120, recordemos que la perturbación entra en 120, ella actúa y después la rechaza. Entonces aquí vamos entonces a lo que nos habíamos saltado, a los coeficientes de control pasado. Simplemente cargo una variable m en 0, es una variable que me permite posicionar en J por B para tomar los coeficientes pasados. Eso lo vamos a ver enseguida. Inicializo mi vector UG. Si pregunto si no tengo retardo, entonces inicializo mi UG como un vector columna de obviamente una columna y NU filas. De lo contrario, si tengo retardo, por ejemplo en este caso tengo un retardo de 1, entonces él se va a entrar acá, va a preguntar otra vez lo mismo. Esto no va a suceder. B1 igual a 0, no, porque ya B1 no va a ser 0, ya lo habíamos eliminado. Yo lo dejé ahí, bueno, no había necesidad de colocarlo. Entonces aquí inicializo UG con ceros. Inicializo, vamos a copiar aquí, me quedaría UG. Inicializaría UG de esta manera. Como D es 1, entonces me queda una fila y NU columnas. Acá lo tengo traspuesto, por eso queda así. Inicializa entonces UG, que recordemos que UG son los coeficientes de control pasado. Coeficientes de control pasado. Entonces ya vemos, inicializamos. Ahora sí vamos a rellenar esa matriz con los coeficientes de control pasado. Comienzo desde N1 hasta N2, o sea mi horizonte inicial hasta mi horizonte final. Recordamos que N1 va desde D más 1, aquí N1 va desde D más 1 y N2 hasta D más N. Y coloco una variable auxiliar que es el producto entre E y B. Si vemos aquí, EN era una matriz. Como yo voy a comenzar en la posición 2, ya hemos visto que vamos a comenzar desde la posición 2 porque N1 démosle aquí, N1 es 2, entonces EN voy a comenzar aquí en la posición 2. Entonces NN comienza en la posición 2 y hago el producto por B. Ese producto vamos a copiarlo aquí, me tiene que dar estos coeficientes y yo debería tomar entonces los dos últimos. Si yo tomo los dos últimos, es efectivamente lo que hago aquí. Pregunto si la longitud de B es igual a la longitud de A. Vemos que B es 2 y A también son 2, longitud 1 y 2, 1 y 2. Entonces con esta instrucción voy llenando
mi vector de coeficientes pasados UG. Vemos entonces que UG en la primera posición tomó efectivamente aquí arriba los dos últimos que estaba hablando, punto 1876 y punto 1105, punto 1876 y punto 1105, y así sucesivamente él llena este vector de UG que son los controles pasados, que hace alusión entonces vuelvo y repito, a lo que teníamos aquí, a esta matriz. Ya sería una matriz así parecida a esta, de dos posiciones, que multiplica a UK-1 y a UK-2 en este caso, para este ejemplo. Así es que se llena entonces el incremento de vectores pasados. Aquí un aumento m, que recordamos que m la inicialicé en 0, simplemente es para poder tomar las posiciones, las dos últimas en este caso, y cada que se va haciendo una interacción, este va incrementando, entonces para que vaya tomando las posiciones hacia la derecha. Vemos que aquí habíamos tomado la posición 2, que era esta. Por ejemplo, si tomábamos ahora la posición 3, colocamos 3, se va incrementando un término más, entonces ya voy tomando estos dos últimos. Y así, para eso utilizo esta variable m. Simplemente es programación. Ustedes saben, puede programar de 1000 formas. Ustedes seguramente lo harán mucho mejor que yo, lo harán mucho más óptimo. Así fue la manera que yo lo hice. No sé si sea lo más adecuado, pero igual. Y listo, aquí llegamos otra vez de nuevo a la función de restricción y todo el cuento. Veamos entonces el último ejemplo, ejemplo 3. El ejemplo 3 tiene el siguiente comportamiento, también es muy bueno. Es un ejemplo que tiene un retardo de 2 y es un ejemplo de segundo orden. Recordábamos entonces aquí también en la salida del proceso, no lo expliqué en el proceso 2, es este, pero lo podemos explicar acá en el proceso 3. Recordamos que como a la B ya le habíamos eliminado el 0 en la primera posición, entonces B en la primera posición sería este 0.4, que multiplica el control pasado, que es U de K-1, que es este, Z-1, menos D será el retardo, en este caso el menos D es el menos 2, más B2, que va a ser este punto 2, por U de K-2, que sería este Z-2, menos D, que es el retardo, menos A2, que es este menos 0.6, YM de K-1, que es este Z-1, por último menos A3, Y de K-2, que es este 0.4, Z-2, y le sumo la perturbación. Listo, volví a hacer todo, el cálculo de la respuesta libre, el cálculo de control, que es el delta de U, hallo la acción de control y actualizo vectores pasados. Amigos, eso es todo. Este es el ejemplo de sin restricciones de un control GPC. Espero les haya gustado. Recuerden entonces, no olviden visitar la página Control Automático Educación. No olviden suscribirse al canal YouTube, a la página de Facebook, denle me gusta, ayúdenme a compartir el video, ayúdenme a que más personas se enteren de que la página existe, que hay un montón de información aquí que a todos les podría interesar, y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su visita.